Estás viendo Exaltación en Casa. Hola, muchas bendiciones en este día tan especial para ti, para toda tu casa. Recibe un abrazo allí donde estás y toda tu familia pueda en este tiempo allí reunirse para poder escuchar este mensaje. Qué grato poder compartir contigo esta experiencia y hoy continuamos con esta serie de pequeñas zorras y nos hemos centrado en Cantares capítulo 2 verso 15. ¿Y qué dice este verso tan importante, este escrito del rey Salomón? Dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. En muchas ocasiones hemos visto tantas experiencias o tantas situaciones que vienen a hacer que desde nuestro ser interior comience a corroerse, a corromperse la experiencia de cumplir con el llamado, el propósito y ver la promesa de Dios en nuestras vidas. Hemos luchado con enemigos externos, nos han enseñado a reprender las tinieblas, a pelear durante muchos años con Satanás, pero en ocasiones no entendemos la forma como las tinieblas actúan sobre nuestra vida. Y en este caso hay enemigos internos que vienen a destruir muchas áreas emocionales del alma, nuestra mente, pensamiento, todo nuestro ser comienza a ser víctima de las tinieblas al caer en esta trampa. Así que en este tiempo yo quiero que tú puedas prepararte porque voy a hablarte de 3 enemigos que son monstruos internos que vienen a destruir nuestro entorno y todo ambiente que Dios quiere edificar y construir en nuestras vidas. El primer monstruo o la primera zorra pequeña o reacción peligrosa es el resentimiento. El resentimiento es algo que sin darnos cuenta comienza a poseer prácticamente gran parte de nuestro corazón. El resentimiento siempre nos incomoda. El resentimiento siempre comienza con una pequeña incomodidad, pero se va convirtiendo cada vez en algo mucho más grande. Una pequeña herida lamentablemente comienza a producir esta incomodidad, haciendo que poco a poco uno piense que dejando de prestarle atención sanaremos la herida de ese intenso dolor que se va acumulando con el tiempo. El resentimiento es así. El resentimiento es una pequeña incomodidad que poco a poco va creciendo hasta que tiene el control de tus emociones y tus sentimientos. Muchas veces la gente siempre esconde el resentimiento en una falsa sonrisa, en una falsa alegría, en una situación de máscaras, de apariencias que lamentablemente le hacen pensar al entorno que todo está absolutamente bien. Pero siempre el resentimiento, a pesar de las situaciones, se va a enterar y se va a dar cuenta que hay áreas de su corazón que no han sido sanadas y viene arrastrando la consecuencia de esas grandes heridas. Mucha gente dice y piensa, el tiempo sanará las heridas. Pero el tiempo no puede hacer nada si no hay una determinación de yo querer entrar en un proceso de sanidad, de restauración y de curación en la vida de aquellos que en algún momento han sido afectados. Por eso en esta hora yo quiero que tú puedas comprender que hay monstruos internos como el resentimiento que vienen a acumular experiencias dolorosas en la vida, que vienen a acumular sentimientos y trastornos emocionales peligrosos en la vida de todo ser humano, que lamentablemente comienza a escudarse en una falsa humildad, en una falsa sensación de perdón, pero lamentablemente y tristemente dentro de su corazón aún permanecen estas grandes heridas. La gente necesita un proceso de restauración. La gente necesita un proceso de sanidad en Dios. La gente en este tiempo, durante
todo este proceso que hemos vivido durante el año 2020 y el año 2021, hemos descubierto que han sido tantos los ataques emocionales que se han generado muchas heridas y muchos todavía no han sido sanos por causa de que no han podido encontrar a ese Dios que pueda sanar todas esas heridas. Hay gente que vive aislándose, hay gente que vive alejándose. Una pequeña incomodidad comienza a alejar la persona del entorno de bendición para su vida. Una pequeña incomodidad hace que ciertas personas no puedan ni siquiera hablar o mencionar a aquellos que le causaron el dolor. Mira, la estrategia más perfecta de las tinieblas es comenzar a atacar tus emociones, comenzar a atacar tus pensamientos. Cuando esto comienza a ser derribado, a ser atacado por causa del enemigo, lamentablemente la incomodidad comienza a generar un habitante diferente en tu corazón y ese habitante comienza a destruir cada parte de tu vida. Por eso nosotros necesitamos en este tiempo entender que si no podemos vencer este proceso de resentimiento, vamos a vivir acabando nuestras vidas y la vida de las familias. Mira, hay gente que sin darse cuenta comienza a llenarse de rabia, odio, frustración, comienza a llenarse de dolor y esta carga dolorosa, esta carga emocional comienza todos los días a hacer que emocionalmente estés padeciendo uno y otras cosas que comienzan a convertirse en una enfermedad física. El salmista decía que todo el proceso de frustración estaba comiendo y carcomiendo sus huesos, porque lamentablemente hay heridas profundas en nuestro ser a causa del resentimiento. ¿Cuántas veces has tenido que soportar aquellas malas palabras de tu esposo o de tu esposa? ¿Cuántas veces has tenido que soportar aquel maltrato de aquella persona que amabas o quien confiabas? Hay personas que han sido lastimadas por otros seres vivos y lamentablemente han tenido que sufrir la frustración del dolor, el engaño y esa situación de rabia que han tenido que experimentar por causa de esas malas experiencias en la vida. Siempre habrá alguien que tendrá una mala actitud contigo, pero solo nosotros estamos determinados a guardar lo que realmente es importante en nuestro corazón. Porque cuando guardas palabras incorrectas, comenzarás a generar incomodidades y esas incomodidades generarán resentimiento y el resentimiento es caer en un sentimiento de dolor una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez con la misma persona o con diferentes personas. Mira lo que dice la Escritura, porque en Levítico capítulo 19, versos 17 y 18 dice: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias del pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni les guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Qué difícil es superar el resentimiento, porque la única estrategia que tenemos espiritual y emocionalmente para vencer el resentimiento se llama el amor. Por eso acá prácticamente el Señor aquí en Levíticos comienza a través de las Escrituras a exhortarnos a tener actitudes correctas frente a estas situaciones. Si algo te incomodó, lo mejor que puedes hacer es hablar con esa persona y decir: esto me incomodó, vengo a saldar cuentas para no vivir con una herida en el futuro. Y necesitamos entender esto. Y es aquí donde se repite esta frase: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, así como tú comienzas a actuar contra los demás, así mismo es el amor que te tienes por ti.
Por eso necesitamos entender esto. Somos seres volubles y nos dejamos incomodar muy fácilmente. Y estas incomodidades dañan el entorno. Estas incomodidades dañan nuestro ser. Y necesitamos aprender a no ser víctimas del resentimiento, a saber esperar, a saber pedir perdón, a saber perdonar, a saber buscar a Dios, a saber entender que lo más importante en la vida es la vida misma y el propósito que tenemos en la tierra, porque tristemente el resentimiento puede llegar a truncar, a desaparecer el proceso de bendición que Dios está realizando en tu vida. Necesitamos aprender a manifestar el amor de Dios. Necesitamos aprender a manifestar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo? A través de descubrir en medio de un proceso de relación con Dios que nuestro corazón debe ser sano de todo resentimiento, de toda rabia, de todo rencor, de toda ira, de toda sensación de venganza, de contienda hacia ciertas personas que nos han hecho daño. Cuando nos liberemos y liberemos a esas personas, Dios comenzará a bendecirte. ¿Por qué no repites conmigo en esta hora y dices: en este tiempo me libero del resentimiento, perdono a mis enemigos y perdono a aquellas personas que cometieron errores contra mí? Es el tiempo de actuar en libertad y esa libertad me llevará a la bendición. Necesitamos también aprender a vencer una segunda pequeña zorra o un segundo monstruo interno. Mira, este segundo monstruo interno parece demasiado inofensivo, pero llega a ser tan dañino que tristemente está gobernando prácticamente muchas áreas y muchas familias del mundo. Mira, qué interesante esto, porque este segundo monstruo interno se llama la mentira. Y cuando hablamos de la mentira, no estamos hablando únicamente de aquellas personas que pronuncian palabras mentirosas, sino que aquellos que aprenden también a vivir mentiras del enemigo y de las tinieblas como si fueran una gran verdad. Y en este caso quiero hablarte de algo que está en el Salmo 58, verso 3, porque aquí dice: los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Te lo repito, los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Mira, qué difícil es poder llegar a identificar la mentira o la actitud mentirosa en la vida de la gente, ya sea porque pronuncias palabras mentirosas o ya sea porque vives de apariencias mentirosas en la vida o aceptaste la mentira como una gran verdad en tu ser y en tu espíritu. Nosotros debemos entender esto. Es fácil poder buscar la forma de excusarse con las mentiras. Las mentiras para muchos se convirtieron en su arma de defensa para escudarse de situaciones que lamentablemente han tenido que realizar. Te lo digo de una forma más simple. La gente usa las mentiras para ocultar sus responsabilidades. Y esta es la situación que lamentablemente está destruyendo también a muchas familias. Mira, es fácil convertirnos en esclavos de la mentira. La gente siempre dice: una mentirita blanca no hace daño a nadie. Pero de mentirita blanca en mentirita blanca, déjame decirte que se tornarán en color gris, y ese gris cada vez se va a hacer más intenso hasta que lo negro de la mentira te hará esclavo de la situación. Hay gente que ya vive siempre de las mentiras, vive del engaño, vive sencillamente no solo pronunciando palabras mentirosas, sino también viviendo vidas mentirosas. Y nosotros debemos entender esto. Por eso Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Saben lo que dijeron las personas que estaban en ese momento con Jesús? Dice: pero si desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, nunca más hemos vivido en esclavitud. ¿Por qué tú nos hablas de libertad? Porque Jesús estaba hablando precisamente de un ambiente de mentiras, un ambiente de engaños, un ambiente que te hace pensar que hay cosas malas que parecen buenas y las aceptaste en tu corazón, y así comienza a transitar la mentira y el engaño. ¿Sabes por qué?
qué? Porque el padre de la mentira es Satanás. Si de alguna persona, aún diciendo soy cristiano, pero se defiende con pequeñas mentiras, déjame decirte que quien está realmente gobernando no es la verdad de Dios, sino que es la mentira del enemigo que está gobernando tu vida. Y no eres un hijo de la luz, sino que eres un hijo de las tinieblas. Y esto parece muy, pero muy inofensivo, pero comienza a hacer que muchos quieran protegerse a través de la mentira. Y te tengo una mala noticia: si te defiendes a través de las mentiras, déjame decirte que el enemigo podrá destruir tu vida, porque las mentiras son el escudo más débil que existe en la vida del ser humano, el escudo que será atravesado por sus propias lanzas, el escudo que será trabajado por los dardos del enemigo, porque no te vas a defender de nada. Tarde que temprano se descubrirá lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, y eso generará consecuencias. Necesitamos entender esto. Hay mentiras que se dicen y hay mentiras que se creen. Hay gente que vive de apariencias mentirosas. Hay gente que comienza a aceptar cosas como si fueran su propia verdad, solo por rechazar la palabra del Señor. Hay gente que cuestiona y dice: yo vivo a Dios a mi manera, yo vivo el evangelio a mi forma. Y te tengo una mala noticia: la gente que vive el evangelio a su manera es gente que vive un evangelio por las emociones, y tarde que temprano las emociones se van a esfumar y lo único que queda siempre será la verdad. Y si te llenas de la verdad, podrás sostenerte de vidas mentirosas, de entornos mentirosos y aún estrategias mentirosas que el enemigo quiere controlar y quiere colocar frente a ti. Mira, las mentiras son como nubes grises que lamentablemente te van siguiendo de un lado a otro. Tú caminas a un lado y la nube gris te sigue. Tú caminas hacia otro lado y las tormentas de las mentiras te están siguiendo. Por más que te parezca pensar que nadie se da cuenta, siempre habrá una estrategia de Dios para descubrir, porque cuando eres confrontado con la verdad de Dios, es la única forma de entender que la libertad que soñamos y buscamos es la que Dios nos está ofreciendo. Y esta situación es semejante a una vez una charla que escuché, una conferencia que escuché acerca de un pequeño elefante que fue tomado para que fuera entrenado para el circo. Como el elefante es un animal salvaje, es un animal de la selva, este elefante, cuando es tomado, colocan grandes cadenas en sus patas traseras, y en las patas traseras esas cadenas vienen con una especie de púas para que cuando el elefante intente correr para escapar, las púas se entierran a su piel y comienzan a herirlo y a hacerle daño. A medida que el elefante va creciendo, la gente del circo comienza a hacer que las cadenas sean cada vez más pequeñas y la punta de las púas también sean más pequeñas. El elefante no se da cuenta de esto, pero llega un momento donde solamente amarran el elefante, después de muchos años, amarran el elefante con una pequeña cuerda, tanto que el elefante de un solo tirón pudiera romperla, pero se acostumbró tanto al dolor, se acostumbró tanto a la experiencia de intentar salir de la esclavitud, que lamentablemente se estaba hiriendo y haciendo mucho daño. Hay gente que se ha acostumbrado a la mentira, y la mentira comienza a ser como esas púas para generar daño, y comienza a herir tus emociones, y llega un punto que te acostumbras tanto a eso que sin darte cuenta no puedes salir de allí. Hay gente que me ha dicho: pastor, ¿cómo me gustaría vencer la mentira? ¿Cómo me gustaría sacar la mentira de mi boca? Porque le he hecho daño a mi familia, le he hecho daño a mi esposo, a mi esposa, le he hecho daño a muchas personas en el entorno. Porque la gente que se escuda a causa de la mentira solo está manifestando que vive en esclavitud. Una pareja muchas veces puede hablar que se ama mucho, pero todo lo que se modifica muestra que es consecuencia de una mentira. Te lo explico de esta forma. Hay personas que pueden decir que te aman, pero ese amor, cuando es modificable, entonces al final solo vivieron una mentira.
Hijos que comienzan a hablar con sus padres y le ocultan cosas a sus padres, porque como modifican toda la experiencia o modifican la información, solo están actuando a través de la mentira. Es decir, eso no era verdad. Gente que trabaja y finge dar resultados, porque esos que modificaron los resultados, que modifican las estrategias, que modifican el entorno y manipulan el ambiente, solo están manifestando que no era verdad. Y si no era verdad, es consecuencia de la mentira. Hay gente que abraza la mentira como si fuera una verdad. Y la única manera de salir de la mentira es corriendo hacia la verdad. Por eso en Juan 14:6 dice, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Cuando entendemos que Cristo es nuestra verdad y corremos hacia la verdad, entonces podremos vencer la mentira. ¿Y cómo lo hago, pastor? Tienes que buscar la forma de encontrarte con Cristo en oración, en intimidad con Dios y comenzar a buscar la forma de aprender su palabra, porque el conocimiento de la verdad, no solamente de la experiencia de conocer a Cristo, sino la experiencia de conocer su palabra y su evangelio a través de un proceso de crecimiento y de discipulado, es lo que hace que tú puedas vencer toda trampa del enemigo de mentira que ha estado sobre ti. Y déjame decirte algo, toda cadena de mentira, de tinieblas que ha estado sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa, hoy se cae, porque donde gobierna la verdad no hay mentira que valga en el nombre de Jesús. Y en este momento quiero hablarte de una tercera pequeña zorra o un pequeño monstruo interior. Esto es la estrategia más satánica que existe. Es la estrategia de postergar, de posponer, lo que conocemos como procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Sencillamente dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy. Es el hecho de posponer las cosas. Pero muchas veces sin darnos cuenta, pensamos que aquellos que postergan las cosas es por falta de tiempo. Pero psicológicamente se ha demostrado que aquellos que buscan procrastinar, es decir, postergar, aquellos que de alguna manera comienzan a posponer las cosas, solamente están manifestando que están siendo engañados por su corazón. Por eso la Escritura dice, engañoso es el corazón. ¿Por qué? Porque emocionalmente la persona no se siente apta y preparada para realizar ciertas tareas porque su condición emocional está bloqueada. Cuando alguien se bloquea emocionalmente, no encuentra satisfacción en las tareas del día a día. Sabe que las tiene que realizar, pero por causa, lamentablemente, de la situación emocional, prefiere decir, mañana lo hago. ¿Cuántos han escuchado esa frase o han dicho esa frase? Es que mañana lo hago. Y cuando tú ves el día de mañana, 24 horas después, dice, no, es que mañana lo hago. Y comienza ese proceso de postergar y postergar y postergar. Y tarde que temprano comienza a esfumarse la oportunidad y la bendición. Mira, muchos comienzan a escuchar el postergar las cosas para poder pensar que en algún momento la van a alcanzar. Pero cuando viven postergando y postergando, pensando que en algún momento lo van a alcanzar, lamentablemente solo se están engañando a sí mismos. Y esto es una señal de indisciplina emocional. Mira, qué interesante esto, porque la procrastinación es un problema de regulación de emociones y no es un problema de gestión del tiempo. Te lo repito, la procrastinación no es un problema de regulación de emociones y no es un problema de gestión del tiempo. Hay áreas de nuestra vida que comienzan a ser bloqueadas emocionalmente y prácticamente ya no nos da tiempo para hacer las cosas porque lo enfocamos en otras tareas. Queremos buscar cosas que nos causen
en placer porque ya no sentimos placer por cualquier cosa. Y el ser humano hoy en día está cayendo en esa trampa. Ya no siente placer de hacer tareas y comienza a ser víctima de estar atrapado en un dispositivo. Y dice, tengo que hacer esta tarea, y cuando se mete en el dispositivo ya no la puede realizar porque ya pasaron 2 horas, 3 horas haciendo cosas que no debía hacer o que podía hacerlas en los tiempos libres, pero más sin embargo usó el tiempo que podía realizar en aquella tarea. Mira, este postergamiento es un monstruo bastante peligroso. Hay gente que comienza a dejar de hablar con la familia, que no habla con el jefe, que no habla con los empleados, que no habla con sus seres queridos, y como está postergando las conversaciones, las comunicaciones, tristemente comienza a hacer que estos entornos se dañen porque nunca habló a tiempo. Yo he visto parejas que no le piden perdón a sus parejas, esposos o esposas, en el momento indicado, y cuando ya quieren hacerlo, lamentablemente ya es tarde. He visto padres que no le comunican ciertas enseñanzas a sus hijos, y como no le pudieron dar las enseñanzas, alguien más fuera de tu casa se las enseñó, y cuando tú quieres enseñarlo ya es tarde. Gente que no pudo ni siquiera hablar con el jefe o con otros departamentos en los lugares donde trabaja, que no pudo resolver ciertas conversaciones, que no pudo resolver ciertas discusiones a tiempo, y como postergó el tiempo de hablar lo que debía hablar, cuando lo quiso hacer, ya era tarde. Gente que quiere buscar y entregar su corazón a Dios y quiere en este tiempo decir, sí, necesito de Dios y necesito que Dios haga un milagro en mi vida, pero mañana lo hago, mañana voy a la iglesia, mañana me conecto, mañana me congrego, mañana hago el discipulado, y comienzan a postergar todo, y cuando ya quisieran hacerlo, ya es tarde. Hay un verso que es bastante interesante que dice, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Mira, te quiero enseñar esto, porque inclusive el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Este no es un tiempo para darnos el privilegio de postergar. Este no es el tiempo de darnos el privilegio de dejar para mañana lo que te necesitamos hacer hoy. Es el tiempo de comenzar a establecer principios en nuestra vida, valorar, comenzar a determinarnos a tomar una disciplina de acciones en estos próximos días. Haz una lista de tareas que tienes que realizar y comienza a tacharlo. Es más, en tu dispositivo hay aplicaciones que ya hacen esto. Comienzas a colocar tus tareas diarias y cuando las realizas puedes chulearlas y decir, voy ejecutando estas tareas. Haz que tu dispositivo se vuelva una herramienta de productividad, no una herramienta de ocio, porque el ocio hace que estés postergando las cosas, porque emocionalmente te están consumiendo. Recuerda, todo momento oportuno tienes que aprovecharlo, porque Dios permite que los tiempos y las ocasiones sean de aquellos que saben oler, identificar y apreciar las oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas. Este es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de bendición. Usted podrá decir, no lo veo así, pastor, pero aunque no lo veas así, Dios está disponiendo cosas grandes y maravillosas para ti y para toda tu familia. Llegó el tiempo de hablar. Recuerda, procrastinar es un asunto de situaciones emocionales complicadas, no es un asunto de gestión del tiempo. Por lo tanto, si con alguien tienes que hablar, es el tiempo de hablar. No lo dejes para después, no lo dejes para mañana. Si tienes que llamar a alguien, llámalo hoy mismo. Si tienes que hablar con alguien, haz una llamada y realiza una cita en la semana con esa persona para saldar ciertas cuentas y poder vencer
cada obstáculo que se presenta en la vida. Entonces, estos tres enemigos son enemigos internos, son monstruos que comienzan a dañar y a tratar de destruir lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Muchas veces las cosas no son consecuencia del enemigo, solamente el enemigo pone pequeñas trampas y esas pequeñas trampas nosotros las tomamos y comenzamos a convivir con esas pequeñas zorras. ¿Te imaginas que tú despertaras en tu cama en una noche a la mañana y en la mañana te dieras cuenta que una gran cantidad de serpientes te está rodeando? Porque así son estas pequeñas zorras. Son animales que prácticamente podemos comparar como esos monstruos dañinos y venenosos que quieren acabar con la vida. ¡Qué peligro sería despertar en una cama llena de víboras! Pero si te mueves y haces un paso en falso, estas víboras pueden morderte y comenzar a derramar su veneno sobre ti y puedes llegar hasta morir. Mira, hay monstruos internos que son como estas serpientes. Hay monstruos internos que son como estas víboras. Necesitamos levantarnos todos los días declarando libertad en nuestra alma y en nuestro espíritu. El apóstol Juan dijo algo muy importante e interesante. Hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que te vaya bien así como prospera tu alma. Qué importante es ver un alma prosperada. Qué importante es ver un alma restaurada, ver un alma sana, libres del resentimiento a causa del amor de Dios. Porque alguien que comienza a convivir con el amor de Dios sabe perdonar. No vive criticando, no vive juzgando, no vive cuestionando, no vive señalando. Porque cuando tú señalas es porque el que está mal no es la otra persona, sino tú. Necesitamos aprender a defendernos siempre con la verdad, a decir la verdad ante todo. Hay gente que se oculta y evade los compromisos, las responsabilidades. Es más, hay gente que no le gusta dar la cara porque siempre hay un espíritu de cobardía, porque donde está la mentira hay cobardía. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Porque el amor puede vencer la mentira a través de la verdad de Cristo. Y necesitamos en este tiempo hacer una declaración con nuestros labios y creer y confiar que aquello que Dios nos está dando y nos está de lo que nos está llenando, de eso comenzaremos a vivir y a experimentar lo mejor de lo mejor en el nombre de Jesús. Quiero orar por tu vida en esta hora y quiero que allí juntos en familia puedan recibir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo bendecimos a la familia, bendecimos los hogares, bendecimos, Señor, sus casas, bendecimos a los esposos, a las esposas, bendecimos a los papás, a las mamás, bendecimos a los hijos, Señor, bendecimos a los abuelos, generacionalmente, Señor, que hay una cobertura de bendición. La palabra dice, Señor, que tú eres el Altísimo, Señor, que nos cubre con tus alas. Y en este tiempo, Señor, oramos para que esa bendición y esa llenura de tu presencia esté sobre cada hogar. Sacamos, Señor, decidimos sacar estas pequeñas zorras, decidimos sacar estos monstruos internos, estas reacciones negativas, estas reacciones monstruosas de nuestra vida, de nuestro camino, y vamos a hacer las cosas correctamente, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y donde está la libertad, el gozo del Señor será tu fortaleza. Llenarás tu ambiente de paz, llena tu casa de la paz de Cristo, llena tu casa del ambiente de bendición. Hoy oramos y creemos y confiamos que llegó el tiempo de deshacerse de aquellas obras de tropiezo de las tinieblas que han estado atrapadas en nuestra alma. Decidimos tener el carácter de Cristo y vamos a caminar conforme a la palabra de Dios. Muchas gracias por estar conectado en este tiempo. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer tu rostro, que Dios pose sobre ti y te dé paz, que te dé largura de días, de años de bendición, que Dios nos guarde y nos proteja de todo mal, de toda enfermedad, de todo virus y de toda bacteria, y en este tiempo de bendición que Dios prospere nuestro avanzar y nuestro caminar, no solo financieramente, sino también emocionalmente, en el nombre de Jesús. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.